Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exaltamos el nombre del Señor Jesucristo en esta hora, en que nos concede el privilegio de estudiar una vez más su palabra bendita, la Santa Biblia. Y el estudio de esta oportunidad se titula Permanecer en el Evangelio de Jesucristo garantiza la salvación. Permanecer en el Evangelio de Jesucristo garantiza la salvación. El texto base lo tenemos en el Evangelio de Mateo 24, versículo 13, y el pasaje de estudio lo tendremos en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 8, con otros pasajes afines. Dice el texto base. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pasaje de estudio, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aleluya, gloria a Dios. El tema es la permanencia en el Evangelio. Estar firmes, sin movernos de nuestra fe. Eso nos garantiza la salvación. Como dice el texto base, Mateo 24, 13. Mas el que perseverare hasta el fin. Perseverar, mantenernos, sin movernos de nuestra fe. Hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De nuestros días, de nuestra vida aquí en la tierra o en el día del arrebatamiento. Tenemos que mantenernos perseverando. Que nuestra fe no fluctúe, de que hoy sí, mañana no. No, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Recordemos que nuestra vida terrenal, mientras vivamos aquí, es un peregrinar, que al final llegaremos a donde nos dirigimos. ¿Hacia dónde vamos? Ahí vamos a llegar. Por eso tenemos que tener bien claro a dónde queremos estar eternamente.
para que al final estar donde queremos estar. Si queremos estar con Cristo Jesús en los cielos, pues debemos permanecer firmes en nuestra fe. Recordemos que en Hebreos 11 se nos habla de los héroes de la fe. Y tenemos a varios personajes ahí. Sin embargo, vamos a tener como ejemplo a Moisés. Hebreos 11, 25 al 27. Moisés durante esta vida escogió, oiga bien, escogió ser afligido con el pueblo de Dios, porque Israel siempre ha sido menospreciado, siempre ha sido oprimido por sus enemigos. Entonces, Moisés, pudiendo ser el heredero del trono de Egipto, ¿verdad? Del faraón, prefirió irse con los hebreos, que es su pueblo, el pueblo de Dios. Mire, escogió, dice, antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Oigan, las comodidades de esta vida son temporales, porque nuestra vida es temporal también. Aquí no vamos a permanecer eternamente. Hebreos 9, 27 dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces tenemos que partir de esta vida, ya sea a través de la muerte o a través del arrebatamiento de la iglesia. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas, oiga, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. ¿Oyó? No importa las aflicciones que tengamos en esta vida, por muy crueles, por muy amargas, por muy tristes que nos parezca la situación que estamos enfrentando, tendrá un final. Se acabará con nuestra partida. ¿Y qué nos espera? La remuneración, la vida eterna, aleluya, con Cristo Jesús. Por fe dejó a Egipto, dice el 27, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Oiga, mientras anduvo en esta vida, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Mire, en verdad que es una gran bendición el que podamos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, porque al final de esta vida nos espera gran remuneración. Una ciudad sin fundamento, dice también la palabra, ¿verdad? Porque en verdad, hermanos, al pasar de esta vida, nos espera la eternidad. Y si vamos con Jesucristo, qué mucho mejor que esta vida que estamos dejando, esta vida de aflicción, esta vida de dolor, esta vida de quebranto, esta vida terrenal, de angustia. Cada día es de preocupaciones, cada día es de estar eh, cuidando nuestra salvación porque el tropiezo está ahí, ¿verdad? Cada paso que damos podemos tropezar. Y ya estando allá con el Señor Jesucristo en los cielos, mire, libres, libres de toda aflicción, de todo quebranto, aleluya. Entonces, vale la pena, como lo hizo Moisés, ¿verdad? Moisés renunció a los bienes terrenales, oiga, de un reino que en esa época era grandísimo. No había otro reino comparable a Egipto. Era grande. Egipto. Faraón, Moisés decidió irse con el pueblo hebreo al desierto, porque atravesando el desierto era como iban a llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero prefirió Moisés al Dios eterno, porque había remuneración y sigue habiendo remuneración. Aleluya. Entonces, Moisés nos testifica de su fe en el Dios verdadero, ¿verdad? En el Dios que cumple sus promesas, porque es un Dios real, un todopoderoso, aleluya. Así nosotros debemos de estar convencidos
que hay una ciudad celestial donde mora el Padre eterno. Aleluya. Con millares y millares y millares de millones de ángeles. Y ahí están las almas redimidas por la sangre de Jesús. Aleluya. Están esperando también la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Esas almas vienen con Cristo para el arrebatamiento de su iglesia. Aleluya. Convencidos nosotros de que vamos a una vida mejor, a una existencia de paz, de gozo. Ahí sí, de solaz esparcimiento, ¿verdad? Contemplando, aleluya, a nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Bendito sea su nombre. No lo vemos, pero lo creemos. Esa es la fe, la convicción de lo que esperamos, ¿verdad? Esperamos ver lo invisible. Ya nos imaginamos. El Apocalipsis claramente nos describe el cielo. Usted puede leer Apocalipsis y ver cómo le fue mostrado al apóstol Juan, ¿verdad? Ahí está. Hay vida. No se acaba nada. Al pasar nosotros de esta tierra terrenal, de esta vida terrenal, al cielo, no se acaba nada. Ahí comienza todo. Aleluya. Todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo que nos espera a nosotros. Si permanecemos fieles al Señor Jesucristo, como dice Mateo 24:13. Si permanecemos firmes, sin movernos de nuestra fe, si perseveramos cada día en nuestra fe en Jesucristo. Aleluya. En 1 Corintios 15:1-8, que es el pasaje de estudio, es un mensaje de parte de Dios a través de su siervo, el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue el último apóstol escogido de Dios. Mi instrumento escogido me es este, dice, ¿va? Aleluya. Entonces dice, vamos a ver, 1 Corintios 15, de 1-8, dice, además os declaro, hermanos, oigan, el evangelio que os he predicado. ¿Qué es el evangelio en sí? Son mensajes, son buenas nuevas, dice, ¿va? Mensajes de salvación. Aleluya. Podríamos decir cartas de amor, de promesas del Dios Todopoderoso a la humanidad. Ese es el evangelio. Las buenas nuevas de salvación, el cual también recibiste, dice, en el cual también perseveráis. Amén. Desde que recibimos el conocimiento del evangelio, aleluya, la noticia, las buenas nuevas de salvación, nos mantenemos firmes. Ahorita estoy por cumplir 30 años de haber rendido mi vida a Jesucristo, mi Salvador y Dios, de haberle declarado mi Señor, aleluya, de haber puesto en Él mi confianza en la salvación de mi alma, aceptando su sacrificio en la cruz del Calvario a mi favor. No es nada 30 años. Y estamos firmes, nos mantenemos firmes en nuestra fe, creyendo en sus promesas, viviendo, tratando de vivir como Él manda que vivamos apartados de todo lo malo, apartados de todo, no andamos buscando el pecado, no andamos buscando pecar, al contrario, anhelamos obedecer al Señor en todo, serle fieles, porque Él lo merece por su gran amor hacia nosotros. Mire, dice el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, oiga, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retengamos la palabra, que no se nos escape como el agua entre los dedos de la mano. No. Tomemos fuertemente esta palabra bendita del Evangelio glorioso para que no nos escapemos, como dice Hebreos
2, ¿verdad? Que no se nos escape la salvación, aleluya. Tenemos que retenerla, mantenerla viva. Dice, si no, creísteis en vano. Mire qué tremendo. Si no retenemos la palabra, el glorioso evangelio que nos ha sido entregado de parte de Dios por el apóstol Pablo, creímos en vano, dice. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Primeramente, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado. Pablo nos ha enseñado. Son 14 epístolas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo. Comenzando en Romanos, miren, terminando con los Hebreos. De Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreos. Tenemos mucha información del Evangelio, mucha información de las buenas nuevas de salvación. Y es eso lo que tenemos que retener. Tenemos que recordar las enseñanzas. Si no, vengamos a la Biblia y procuremos aprender. Que la palabra de Dios está escrita, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos ha enseñado el apóstol Pablo? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados. ¿Oyó? Cristo fue muerto por nuestros pecados. No porque Cristo haya pecado contra Dios, no. Porque yo pequé contra Dios. Yo, el hombre, el humano. Dice que es muerto por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque así estaba establecido por la ley. ¿No? La paga del pecado es muerte. Pues quien pagó por mis pecados fue Él, muriendo por mí. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que creer y darle gracias a Dios por ello. Igual, yo sé que usted sabe de memoria el Evangelio de San Juan 3:16, ¿verdad? Tenemos que creer y mantenernos en esa fe. También dice que fue sepultado cuando muere Jesucristo en la cruz del Calvario. Es bajado a la cruz y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, dice la Biblia, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día. Amén. Así dicen los evangelios. Resucitó al tercer día de sepultado el Señor. Aleluya. Conforme a las escrituras, dice, ¿verdad? Así es, gloria a Dios. Tenemos enseñanza. Tenemos que creer que Jesús resucitó, no se quedó en la tumba. Que Él murió, tuvo que morir para que yo, que he puesto mi fe en Él, no muera. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Al tercer día, conforme a las escrituras, como está escrito en los evangelios. Y también en el Antiguo Testamento. Ese es el evangelio. Que murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Porque sí estaba escrito. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Pero dice el apóstol Pablo en versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Dice, ¿va? Él también. Recuerda que el apóstol Pablo no era cristiano, no era evangélico. Él era fariseo.
Él tenía las enseñanzas del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y las tenía muy bien aprendidas. Pero cuando recibe el Evangelio, en verdad que se convierte plenamente, totalmente, se convierte a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él recibió el Evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo. Mire, así como Mateo recibió del Señor Jesús las enseñanzas, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ¿verdad? Todos los apóstoles del Señor y sus discípulos directamente recibieron del Señor Jesús estas enseñanzas. Así el apóstol Pablo. En su conversión, persiguiendo a la iglesia, se encuentra con Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué me persigue? Le dice el Señor, ¿verdad? Usted sabe esa historia preciosa, está en Hechos. ¿Quién eres, Señor? Le dice Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Él recibió al Señor Jesucristo también, el glorioso evangelio, y nos lo ha trasladado. Mire. Y todavía sigue diciendo el apóstol Pablo que se le había resucitado el Señor Jesucristo, se le apareció a Pedro, igual como dice el evangelio, a los 12 apóstoles, que estaban todos refugiados, ¿verdad? En el aposento alto, ahí estaban todos escondiditos porque los perseguían los judíos y los romanos. Ahí se desapareció el Señor Jesús. Después a más de 500, dicen. De seguro cuando regresó a Galilea, ¿verdad? Porque ahí fue a esperar a sus apóstoles. A más de 500, los que lo vieron morir, lo vieron resucitado. Aleluya. Mire qué precioso. Los que lo vieron cargando la cruz, ahora lo miran solamente con las huellas de esos clavos. Aleluya. Más de 500 hermanos, dice, juntos. De los cuales, dice, muchos viven. En el tiempo de la conversión del apóstol Pablo, aún habían vivos, testigos vivos de lo que habían vivido con Jesucristo, ¿verdad? Y otros pues ya eran muertos, ¿verdad? Después dice, apareció a Jacobo. ¿Qué es Jacobo? Su hermano, hijo de José y María, medio hermano del Señor Jesús. Recuerda que ellos no creían en Jesús. Sus hermanos de padre, de madre, no creían en él. Jacobo, Judas, dice, ¿va? No creían en Jesús. Porque se criaron con él, ¿verdad? Claro. Sí, la idea que ellos tenían era de comer juntos, dormir juntos, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. Nunca vieron nada especial en él, más que era su hermanito. Entonces dice que a Jacobo fue el último, o sea, el apóstol Santiago, ¿verdad? La epístola de Santiago es esta epístola de Jacobo también, a Jacobo es su hermano. Santiago en griego, ¿verdad? Después a todos los apóstoles, dice, y al postrero, o sea, al último de todos los apóstoles, fue a Pablo. Como un abortivo, dice, me apareció a mí. ¿Por qué dice abortivo? Ya Pablo estaba condenado a muerte. Recuerde que él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Él procuraba que todos negaran a Jesús, negaran su fe en Jesucristo. Mire, ¿y qué? Cuando viene la sorpresa para el apóstol Pablo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo se le presenta, ¿verdad? Resucitado, aleluya, con gran gloria, con gran poder, ¿verdad? Y del cielo, a través de una luz brillante, más fuerte que el sol al mediodía, dice, ¿verdad? Se le apareció y le habló. Y le enseñó, le dio el evangelio también al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos lo ha dado a conocer a través de sus 14 epístolas. Mire, es una preciosura la que tenemos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Vamos a ver el evangelio que nos presenta Pablo a través de sus epístolas. No van a ser todas, por supuesto, pero usted puede motivarse ahora y leer sus 14 epístolas, ¿verdad? Dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio. Mire, ¿por qué no hay que avergonzarnos del evangelio? De creer en los mensajes de salvación. Porque es poder de Dios, es potencia de Dios, dice, para salvación, mire, para salud. ¿A quién? A todo aquel que cree, a todo aquel que sea informado, mire, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oiga,
El pueblo de Dios es primero. Después nosotros los paganos, ¿verdad? Los que no somos judíos. Aquí dice al griego. Los griegos representan a la masa de gentes que no somos judíos. Dice el 17, porque en él, o sea, en Jesucristo, la justicia de Dios, oiga, se descubre de fe en fe, como está escrito. Mas el justo vivirá por la fe. Oiga, en Dios, en Jesucristo, vemos cómo Dios está aplicando su justicia por nuestras faltas. Mire, porque dice Romanos 3:25, que Dios ha propuesto a Jesucristo, a su Hijo amado, en propiciación por la fe en su sangre. ¿Oyó? Ya no el Cordero de Dios, ya no el Cordero Pascual que usaban o que los acostumbraban los judíos, ¿verdad? Sacrificar en el día del perdón. No, ahora era un Cordero real, un hombre real, el único que podía pagar por los pecados de todos, porque él era sin pecado, él era inocente. Y ese hombre fue el Hijo de Dios, que tuvo que hacerse hombre. El Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para poder morir por nosotros. Dios mismo lo propuso en propiciación, en víctima expiatoria, quiere decir, ¿verdad? Así que todo aquel que cree en su sacrificio, en su sangre, mire, es salvo. Aleluya. Somos salvos. Porque a través de nuestra fe, el Señor, el Todopoderoso, nos da el perdón de pecados y la salvación. Porque dice, para manifestación de su justicia, mire, Él se las cobró a Jesús. Atento a haber pasado por alto, dice, en su paciencia, los pecados pasados, nuestros pecados pasados. Ahora en Cristo Jesús ya no hay pecado, porque ya no buscamos pecar, ya no andamos buscando pecar. Porque esas, cometiendo un pecado involuntario, por error, por ignorancia, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el perdón, ¿verdad? Entonces, Cristo ya pagó por nuestros pecados pasados. Y ahora, si hay pecados en la actualidad, en Cristo Jesús, hay perdón. Tenemos que buscar el perdón. Mire Romanos 5, 1, 8 dice, justificados pues por la fe, nosotros, los que creemos en Jesús, los que nos hemos reconciliado con Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, somos justificados. Mire, ¿y qué quiere decir justificados? Que Él nos ha declarado inocentes. ¿Oyó? Dios nos declara a nosotros inocentes, porque ya nuestras culpas las pagó su Hijo amado Jesucristo. El juicio que se realizó ahí en la cruz del Calvario recayó en Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Ese juicio era para usted y para mí por pecadores y desde ya condenados a muerte, así como fue en Jesús. Se hizo juicio y fue condenado a muerte, porque ni él iba representándonos a nosotros, los pecadores, y ningún pecador es salvo, cargando sus pecados ahí. Tuvo que venir él a salvarnos. ¿Sí? Por eso dice Romanos 1, que ya leímos, ¿verdad? Dice 1:17, mas el justo, o sea, el justificado, el inocente, ¿va? Mas el justo vivirá por la fe. Amén. Por la fe en Jesús. Nosotros somos los justos. Él nos ha hecho justos, nos ha declarado inocentes, quiere decir, mire. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire,
Tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos amigos de Dios ahora. No somos enemigos, hemos sido reconciliados con Dios. Como dice 1 Corintios 5, 19. ¿Sí? Pero todo es por el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro amado Señor y Salvador. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros. A Dios le costó caro su amor, quiere decir. Amarnos a nosotros le salió carísimo al Padre. ¿Por qué? Porque aún siendo pecadores, ¿sí? En vez de condenarnos, mejor envió a su Hijo a morir por nosotros. Dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire. Aquí está San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el precio del amor de Dios para nosotros los pecadores. Su Hijo amado. Decía ahí una autoridad de otra religión, ¿va? Que él no podía explicar por qué Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz. Mire, aquí lo dice claramente. Murió por él y por mí, murió por nosotros los pecadores, por toda la humanidad, murió Jesús. Dios el Padre quería salvarnos. Por eso tuvo que mandar a su Hijo a morir para que nosotros no muriéramos. Porque nosotros como humanos moríamos y nos acabábamos ya. Pero su Hijo, siendo Dios, ¿sí? Murió como humano, pero resucitó como Dios. Aleluya. Ahí se ve la justicia de Dios y la misericordia de Dios. ¿No? Ese es el motivo. San Juan 5:8. Dios permitió que su Hijo muriera por amor a nosotros. Les costó carísimo al Padre. Porque dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Claro que éramos enemigos por el pecado, ¿verdad? Pero ahora somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire, ese es el fruto de haber muerto Jesucristo. Su muerte nos trajo a nosotros reconciliación con el Padre. Y no solamente somos amigos. Dice San Juan 1:13, que ahora somos sus hijos. San Juan 1:12 y 13. Somos sus hijos, somos engendrados por su voluntad. Mire, la muerte de Jesucristo, los grandes beneficios que le trajo a la humanidad, mire, ser hijos de Dios. Y ahora, estando reconciliados con Dios, ¿qué dice? Seremos salvos por su vida. Jesucristo, por su vida. Jesucristo nos salva. ¿Oyó? Jesucristo es salvador de todo aquel que cree en Él, de todo aquel que se arrepiente de sus pecados, de todo aquel que viene a Él arrepentido, buscando vida eterna. Mire, Jesucristo nos salva. Este evangelio es lo que el apóstol Pablo nos recibió y nos ha enseñado. Mire cómo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga, ninguno es condenado. Aleluya. Ninguno va a condenación de los que estamos creyendo en Jesucristo. No vamos a condenación porque Jesucristo nos libra, nos salva. Mire, Él ya fue condenado, o sea, nosotros a través de que Él ya fue condenado. Nosotros ahora somos declarados como inocentes, justificados, dice. ¿No? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿oyó? Esa es la evidencia. Los que no andan conforme a la carne. Si usted está en Cristo Jesús, no tiene por qué andar conforme a su carnalidad, complaciendo a su carne, quiere decir, ¿verdad? Complaciendo a su ego, a su yo. ¿Está bien claro? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir, no andar conforme a la carne, no conforme a la voluntad de Dios.
conforme a las enseñanzas de su glorioso evangelio. ¿Mm? Para ellos está garantizada la salvación, como dice el tema, el título del tema. Permanecer en el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Nos garantiza la salvación. Entonces, somos justificados, no hay condenación para todos aquellos que no vivimos conforme a nuestra carnalidad, sino conforme al Espíritu. ¿Eh? Versículo 1. Entonces, si vivimos aquí en la tierra conforme a la voluntad de Dios, ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? Mire lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Si sabemos lo que queremos, si sabemos a dónde queremos llegar, con quién queremos estar en la eternidad, si lo anhelamos aquí, ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? Tribulación, las angustias que vivimos, o cuando la iglesia sea perseguida, o las hambrunas que vienen, o desnudeces, o peligro, o cuchillo, muerte. ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? El amor de Cristo. Nada de todo esto. Nada. Al contrario, todas estas aflicciones nos hacen buscar más de Jesús, buscar más del Señor, porque Él es proveedor. Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Él está con nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para proveernos, mire, para librarnos. Él está atento a nosotros. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Oiga, el Espíritu Santo está en nosotros. Dios está con nosotros, en su Espíritu. Cuando aceptamos a Jesucristo, le abrimos la puerta en nuestro corazón, le invitamos a entrar. Entró Dios, porque Él es Dios, en su Santo Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, amén, está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si así es, gloria a Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nosotros mismos le pertenecemos a Él. Es evangelio. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Mire, en Cristo Jesús hay regeneración. Somos nueva creación. Somos nuevas criaturas, dice. De lo material, de lo carnal, de lo humano, naturaleza humana. Pasamos a ser naturaleza espiritual. Pero esto es solamente de Dios. Esto es posible solamente viviendo Dios en nosotros. Dejándonos que Él nos guíe, que Él nos lleve paso a paso. ¿Sí? Nos va transformando día a día. Lo que antes fuimos ya no somos ahora en Cristo Jesús, porque somos nuevas criaturas. Nuestra prioridad ahora no es el mundo. Nuestra prioridad no es tener tesoros terrenales. Nuestra prioridad ahora es Jesucristo. Estar en su presencia eternamente y para siempre. Aleluya. Eso solo lo da la nueva criatura, la regeneración que Dios está operando en cada creyente. Mire. Somos salvos, bendito Dios. No por lo que usted haga. No, usted en Cristo, si obra, es para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Claro, aleluya, son los frutos de su fe. Pero usted sin Cristo, sus obras no cuentan. Para nada.
Hay grandes filántropos que han vivido en esta vida lejos de Dios y al final de su vida, igual, se siguen sin Dios, eternamente sin Dios, ¿sí? Y fueron grandes filántropos. No, es con Cristo que cuenta todo, porque el camino es Cristo. Y al final de ese camino es el cielo. Aleluya. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Ha sido de Dios que ha venido este favor, esta misericordia, esta bondad de regalarnos la salvación. Mire, eso es gracia. No merecemos la salvación, pero Él quiso dárnosla mediante nuestra fe en Jesucristo. Es que tenemos que venir a Jesús, confiar en Él, confiarle en nuestra vida totalmente, nuestra eternidad a Él, entregarle todo lo que somos y tenemos, que al fin y al cabo es de Él. Él nos lo ha dado, la vida Él mismo nos la da. Nuestra vida no es nuestra, Él nos la da día a día, aleluya. Entregarle todo lo que somos. Porque dice, y esto no es de vosotros, pues sí, esto no sucede de parte nuestra, esto sucede de Dios, pues es don de Dios, dice amén. Dios ha querido regalarnos la salvación. Solo basta creer en su Hijo. Si usted cree en Jesús, venga, confíe en sus pecados, arrepiéntase de haber andado tanto tiempo lejos de Él y ríndase a Él, entréguele su vida. Y mire, usted es transformado en una nueva criatura. De inmediato el Espíritu Santo entra a su vida, a ser morada en usted, aleluya. Y comienza los pasos de la nueva criatura en dirección contraria, en dirección opuesta a donde usted iba. Mire, usted ahora va por el camino angosto, que es Jesucristo y su santo evangelio. Dejó la senda ancha. Tiene que volverse a Jesús. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Así es. La salvación no es por lo que usted haya hecho obras de justicia, haya cumplido la ley, haya obedecido a Dios en todo. No, no cuenta nada lo que usted haga. Para Dios cuenta el sacrificio de su Hijo, porque a eso lo envió el Padre, a sacrificarse por usted y por mí. Mire, y todo aquel que cree en su nombre, acepta, recibe el sacrificio que le hizo a su favor. Mire lo que viene, la salvación. Así es que no necesita hacer grandes hazañas para agradar a Dios. Que yo tengo que guardar el sábado, que yo tengo que guardar nada de eso cuenta hoy, mucho menos ritos y ceremonias de la ley. Ya Jesucristo las abolió, porque Él cuando las cumplió, hasta aquí llegó, dijo, y las clavó en la cruz. Aleluya. Ahora es por fe en su Hijo, en su sacrificio, por fe. Dice Gálatas 5:4, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, oiga. No es por obra de la ley que usted va a presentarse ante Dios justo, inocente, no. A usted lo declara inocente, lo declara justo. Su fe en Jesucristo. ¿Mm? Como leímos en Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe, dice, mire. El justificado, dice Romanos 8:1, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, dice, ¿verdad? Mire, bien claro, nos da el Evangelio el apóstol Pablo. Pero dice que si retenemos este Evangelio, estas enseñanzas, somos salvos. Si no creímos en vano, dice. Desde el primer día que usted escuchó, que fue enseñado, desde ese primer día que sostuvo esta palabra bendita y habló de ella y defendió su fe, así debemos de continuar hasta el último instante de nuestra vida aquí en la tierra. Mire, porque no es por obra, sino por
fe. Y esto es favor de Dios que nos está haciendo. Como decimos, solamente por creer en su Hijo, mire. Aleluya. ¿Y qué más nos enseñó el apóstol Pablo? En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, nos da detalles de la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo a su iglesia en San Juan 14, del 1 al 3. Dice el Señor Jesús en San Juan 14, 3, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oiga pues, ¿cómo será eso? Pablo dice, porque el mismo Señor, oiga, el mismo Señor en persona, con aclamación, con voz de arcángel, voz fuerte, ¿va? Autoritaria, autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El mismo Señor Jesucristo desciende del cielo. Oiga, viene del cielo, como dice en San Juan 14, del 1 al 3. Él mismo descenderá del cielo. Jesús viene otra vez. Viene a llevarse a su iglesia. A eso se le llama arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y oiga, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, a las almas que se fueron ya y están con Cristo, regresan a tomar posesión de ese cuerpo que quedó aquí en la tierra, en la tumba. Mire. El hombre, el cristiano, al morir, al dejar esta vida, su alma se va con Cristo, él sigue vivo, aleluya. Su estuche, su envase, su cuerpo quedó aquí, porque ese cuerpo también tiene que ser salvo, redimido, como nuestra alma. Mire, el mismo Señor Jesús desciende del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿quiénes nosotros? Supuestamente estemos vivos nosotros, ¿verdad lo que estamos hablando? Pablo, en este caso. Que estemos vivos nosotros. Los que vivimos, dice. Los que quedamos, miren, está bien claro. Nosotros, los que vivimos, los que quedamos. Los que no hemos muerto para el arrebatamiento. Dice, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. ¿Oyó? El Señor Jesús viene del cielo, desciende del cielo, baja del cielo a las nubes. Porque la iglesia sube a las nubes. Dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. ¿Oyó? Él no viene aún aquí a la tierra todavía. El arrebatamiento del Señor se queda en las nubes. Aleluya. Allá se queda. Esperando a su amada iglesia. Aleluya. La que con su sangre preciosa derramada en la cruz rescató para él. Él espera en las nubes al fruto de su dolor, la iglesia redimida por su sangre. Aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, mire lo que nos enseña el apóstol Pablo, nos da detalles de la promesa, cómo va a suceder esto cuando el Señor Jesús cumpla su promesa, San Juan 14, 6, San Juan 14, del 1 al 3. Mire, así es que el arrebatamiento viene. Y si nos morimos antes de que venga, no pasa nada, porque igualmente vamos a resucitar para estar eternamente con el Señor en cuerpo y alma. Mire, seremos transformados, dice. ¿Verdad? Seremos transformados. Nuestros cuerpos, juntamente con los resucitados, serán transformados para poder
estar con el Señor. Es ese momento de la salvación también para nuestros cuerpos, ¿verdad? La redención para nuestros cuerpos. Eso espera la naturaleza misma, dice Romanos. Gime la naturaleza porque sean redimidos, ¿verdad? Nuestros cuerpos también, porque todo será nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva. Y usted puede decir, pero ¿cómo si nos cuesta? Sí, nos cuesta, pero estamos haciendo la lucha por mantenernos en santidad. Dice Filipenses 1:6, estando confiado de esto, amén, que el que comenzó en nosotros, aquí dice vosotros, la buena obra, oiga, y comenzó la salvación en nuestras vidas, la regeneración en nuestras vidas, la transformación de nosotros. Esta obra, comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Oyó? Hasta el último día de nuestras vidas vamos a alcanzar la plenitud de la santidad, porque es el mismo Señor Jesucristo quien perfeccionará la obra que ha iniciado en nosotros, la regeneración, la nueva criatura, la nueva creación. ¿Cómo debe estar el hombre que es salvo para morar? Aleluya, en la patria celestial, con su cuerpo y alma, así como está el Señor Jesús. Nuestro cuerpo será transformado. Dice 1 Corintios 15, 52. Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Miren, a la final trompeta. Transformados a la semejanza de su cuerpo. Como Él adquirió el cuerpo ya resucitado según los evangelios, ¿verdad? Así nosotros también. Cuerpo nuevo para un ser nuevo. Aleluya. La nueva criatura en su cuerpo nuevo también. Aleluya. Este es el evangelio. Tenemos que creer. Tenemos que aferrarnos a él. Y usted puede seguir leyendo las 14 epístolas del apóstol Pablo. Va a enriquecer, va a fortalecer su fe. Va a avivar su fe. Su primer amor va a renacer nuevamente. Mire, no se va a apagar su primer amor, al contrario, se va a reavivar. Porque como dice el apóstol Pablo en este pasaje de estudio de 1 Corintios 15, en el 2, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. Oiga, si retenemos la palabra, el evangelio glorioso, soy salvo, dice. Si no, creísteis en vano. No, hermano, estamos llegando al final de los tiempos. Tenemos que avivar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que esperarle como el primer día que nos convertimos a Él, verle tal cual es, anhelar su presencia y procurar cada día ser fieles al Señor, caminar en esa senda angosta, porque la puerta es bien angostita, por ahí se lo pasan los que son lavados, redimidos con la sangre de Jesucristo. Así es que si el Señor no viene en estos días, nos volveremos a ver, a escuchar el próximo lunes con un nuevo estudio que el Señor nos dé, nos conceda para poder alimentar nuestra fe en Él. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Fírmese adelante que el Señor pronto viene. Aleluya. Amén.